buenas tardes, días, mañana, depende a la hora que estés escuchando este vídeo. Hoy vamos a cubrir la clase 2, es doctrina del nivel 2 de escuela ministerial, y la clase primera que tuvimos hablábamos acerca de que la fe es espiritual porque viene de Dios. La fe se fundamenta en la palabra de Dios, no en mis pensamientos positivos, en mi optimismo, sino en la palabra de Dios. Y la fe debe notarse en mi manera de vivir y de hablar, ¿verdad? Afecta para bien mi manera de vivir y mi manera de hablar. Hoy vamos a hablar acerca de 3 tipos de fe, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de fe es la fe para salvación. Y este tipo de fe lo encontramos en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 10. Ahí encontramos y leemos del verso 13 al 17. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira qué poderosa promesa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Encontramos aquí una promesa, y encontramos un principio muy importante de cómo opera la fe. La promesa está en el verso 13, donde nos dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la última, donde nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que podemos entender, como hablábamos en la primera clase, que la fe es un don, porque eso es lo que Efesios 2, 8 y 9 nos dice. Efesios 2, 8 y 9 nos confirma de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, y esto es un don de Dios. Así que esta fe, la fe para salvación, la necesitamos todos. Todas las personas necesitan fe para salvación, para entrar al reino de Dios. Y Dios dice aquí en Romanos, también en el capítulo 12, que Dios nos ha dado a todos una medida de fe, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido a cada ser humano una medida de fe para que pueda ser salvo. Aunque esto viene del Espíritu Santo, la iglesia también tiene una labor importante que desarrollar. Por eso es que aquí dice el profeta, está diciéndonos acá, citando al profeta, creo que es el profeta Isaías, ¿verdad? Está citando al profeta cómo es que la gente debe ser enviada a predicar, debe haber misioneros enviados a predicar, porque ¿cómo escucharán sino el mensaje del evangelio para ser salvos? Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de enviar esos misioneros. Y aunque Dios no necesita a la iglesia para salvar la humanidad, Él es omnipotente, lo puede hacer todo sin nosotros. Él sí quiere la colaboración nuestra. Quiere que nosotros participemos en su obra redentora. El segundo tipo de fe es la fe como un don. La fe como un don.
y lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 13. En el verso 3 dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Pero en el verso anterior dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Aquí está hablando de la fe como un don que cuando se ejercita, dice aquí, hace cosas sobrenaturales. Acordémonos que 1 Corintios 13 nos está hablando acerca del amor. El amor es preeminente. Quiere decir que el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter debe estar para que de esa manera los dones espirituales de los que nos habla Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14 puedan edificar en manera máxima a la iglesia. Dones sin fruto de carácter pueden, de hecho, en vez de edificar, traer tropiezo. Entonces, este es el don de fe. Es un don de fe que mueve montañas, ¿verdad? Que desata el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales y visibles en el mundo. Jesús nos habló también de este don de fe. Podemos mirar aquí en Marcos, en el capítulo 11 de Marcos, versos 20 al 24, dice aquí la palabra. Dice: entonces respondiendo le dijo: maestro, es el capítulo 11, 20 al 24. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este don de fe del cual está hablando aquí Jesús incluye dos cosas para activarlo: hablar y orar. El monte se moverá de acuerdo a la palabra dicha, ¿verdad?, por la iglesia. Y en el verso 14 dice que también el don de fe se usa a través de la oración para pedir cosas sobrenaturales. Mira cómo Jesús confirma esto también en Mateo 17. Mateo 17, el verso 20. Dice aquí la palabra: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hay gente que se la pasa presumiendo que tiene mucha fe y ni siquiera saben en qué ponen la fe. No leen la Biblia, no se agarran de las promesas de Dios. Pero aquí Jesús está hablando y diciendo: si tuviereis fe, ¿verdad? Si tuviereis fe, una fe pequeña es suficiente para que algo sobrenatural suceda. No se necesita mucha fe, se necesita tener fe. Tenemos muchos ejemplos en la vida de Jesús como operó este don de fe, y en el Antiguo Testamento. Tomaremos el ejemplo de Elías, ¿verdad? Elías es un ejemplo de activar el don de fe. Elías dijo en Primera de Reyes 17:1 al rey Acab que por la palabra de él no llovería. Y luego en Primera de Reyes 18:45, después de que había matado a los 850 profetas de Baal, le dijo al rey Acab: ciñe tu carro y vete a la ciudad, porque una gran lluvia viene. Y vemos que ahí su palabra al rey vino acompañada de una oración ferviente. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando dice Primera de Reyes 18:42 que Elías se postró a orar, Santiago, el libro de Santiago, nos habla también acerca de ese momento de la vida de Elías,
en el capítulo 5, versos 17 y 18. Elías se hará hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Por eso dice aquí la palabra en el verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en la fe, acordémonos que en la clase anterior vimos que no viene por iniciativa humana, ¿verdad? Sino, y tampoco debemos hacer o decir algo insensato y esperar que Dios nos respalde. El pastor Castellanos en su libro sobre la fe nos dice, muchos creyentes piensan que la fe es como dar un salto al vacío, como retar a Dios haciendo cosas que no han sido inspiradas por Él y aún así esperan su respaldo. Cuando alguien está en intimidad con Dios, cuando conoce realmente lo que Dios está hablando, conoce el corazón de Dios, conoce su palabra y su voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando habla, cuando da una orden con sus palabras en público, sabe que no está hablando sus palabras ni buscando lo suyo, sino que está hablando en nombre de Dios, y por eso sus palabras producen milagros sobrenaturales. Por eso en 1 Corintios 12:11 el apóstol Pablo dice que esto es un don y Dios lo reparte a quien quiere y como Él quiere. Y tercer tipo de fe es la fe como fruto. En Gálatas 5:22 nos da Pablo una enumeración del fruto del Espíritu Santo. Dice que son 9, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí encontramos la fe como una parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué sería la fe ahí? Bueno, es una confianza continua en Dios que está más relacionada con mi carácter, con el carácter del creyente, que lo que está el don de fe. El fruto viene de una manera gradual, ¿verdad? Después de que ha sido cultivado con diligencia y con cuidado. Eso es lo que nos dice acá Timoteo, 1 Timoteo 2:6. Dice acá la palabra, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La fe como fruto viene con el tiempo, después de que nosotros cultivamos la intimidad, la relación con el Espíritu Santo, y que vivimos con ese hábito diario de leer la palabra, de meditarla y de estudiarla. Ciertamente nuestra intimidad con el Espíritu Santo y nuestra profundidad en la palabra de Dios nos va a hacer crecer nuestra fe, ese regalo que Dios nos ha dado. Así que por eso es que podemos encontrar un creyente que tiene más fe que otro, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente. Por eso es que en la vida de cada creyente se debe ver este fruto de fe. Y esa confianza en Dios viene como resultado de conocerle y de tener esa convicción de que Dios siempre es fiel para cumplir lo que Él nos ha prometido. Así que hemos visto 3 tipos de fe: la fe para salvación, la fe como don y la fe como fruto. Y ahora te quiero dejar la tarea. Tú sabes que este vídeo pues deberás verlo antes de que sea nuestra próxima clase, porque en la clase vamos a hacer una dinámica de tarea y de repaso, ¿verdad? Y te voy a dejar estas preguntas para que tú puedas aplicar lo que hemos aprendido hoy a tu propia vida y puedas también responderlas y de esa manera participar en nuestra clase virtual, que es la próxima. Entonces, la palabra aquí es Efesios 6:16, donde nos habla del escudo de la fe, ¿verdad? Entonces, quiero que tú respondas estas preguntas para tu propia aplicación
pero también para compartir en nuestra próxima clase. ¿De qué cosas me protege la fe? ¿Qué significa cuando la Biblia habla de los dardos de fuego del maligno? ¿Cómo usas tú, cómo uso yo el escudo de la fe? ¿Qué debería hacer un cristiano cuando es atacado? ¿Cuál fe es la que usamos como escudo? ¿La fe para salvación? ¿La fe como don? ¿Verdad? ¿O es la fe como fruto? ¿Cuál fe es la que usamos como escudo? ¿Verdad? ¿O es que la fe como escudo es un tipo diferente a las otras tres? Bueno, vamos a tener un tiempo, como te digo, donde vamos a poder profundizar todo esto y poder interactuar unos con otros. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea sobre ti.